Vimos. Acá. Bueno, a ver, ¿de qué trata esto? Vamos a calcular área. ¿Cómo calculamos el área? Haciendo la analogía con lo que uno aprendió en el caso rectangular. Entonces, en el caso rectangular, uno quería hallar el área de la curva, el área bajo la curva, ¿cierto? Entonces, si uno hiciera un dibujo acá, vamos a ver, que se entienda la analogía, ¿por qué queremos hacer esto? Nosotros sabemos que en el plano, o sea, cuando hablamos de las coordenadas cartesianas, nosotros tenemos esta situación, queremos hallar el área de esa región, la que está limitada inferiormente por el eje X y superiormente por una función, por la gráfica de una función positiva, mayor o igual que 0. Y esa región, ¿cómo calculábamos el área de esa región? Bueno, tomamos una suma de Riemann. Una suma de Riemann que nos aproximaba el área por el área de rectángulo. Entonces, si nosotros tomamos una suma de Riemann, uno dice, bueno, yo voy a aproximar por rectángulos aquí, ahí. Y uno dice, bueno, voy a tomar rectángulos ahí y voy a aproximar el área. La suma de estos rectángulos nos va a dar una estimación de cómo puede ser el área de la región. ¿Okay? Había una suma de Riemann y el límite de esa suma de Riemann, cuando la función era buena, por ejemplo continua, converge un número y ese número era el área de la región. ¿Cómo lo vamos a hacer en el caso polar? Bueno, en el caso polar vamos a hacer lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Tomar una partición. ¿Una partición de qué? Fíjate que aquí tuve una partición del intervalo AB. En el caso polar lo que vamos a considerar es una función polar. O sea, el radio depende del ángulo, ¿correcto? Y donde θ se mueve en un intervalo de ángulos, digámoslo, de valores de θ se mueve entre un alfa y beta. Y de acuerdo con los ejemplos que vimos la clase pasada, cuando θ se mueve, varía, entonces el radio varía dependiendo del ángulo, entonces tú puedes describir, como bien se indica en el dibujo, una curva. Ahí hay una curva. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este es alfa, cuando θ es alfa, esto es f de alfa, y cuando θ es beta, ahí estás en f de beta, que es el valor del radio, este es r. R igual f de beta, r igual f de alfa, y cuando θ varía entre alfa y beta, tú describes la curva que estamos pintando acá, que es esta. Entonces, para un ángulo entre alfa y beta, para un θ entre alfa y beta, uno dice, para un θ entre alfa y beta, por ejemplo, ese ángulo, uno tiene ese punto, r igual f de θ. ¿Ok? Entonces uno determina una región. ¿Cuál sería la región acá? La región estaría atrapada por esta recta, θ igual alfa, por ejemplo, esa recta que está ahí, esta recta, que sería θ igual beta, ¿sí? Está atrapada por esas dos curvas, y estaría atrapada superiormente por la gráfica de la función, la curva, f de θ. Ahí tenemos una región. Todos los puntos que están dentro de esta región, todos los puntos que están dentro de esta región tienen coordenadas r, θ, donde θ está entre alfa y beta, y r, voy a pintarlo de otro color, rojo acá, por ejemplo, ese punto que está ahí, ese punto tiene coordenadas r, θ, θ está entre alfa y beta, y el radio, y r, es un punto que está ahí, es el radio, está entre 0 y f de θ. Este es el radio. Esa longitud está entre 0 y f de θ. F de θ es mayor o igual que 0. ¿Okay? Entonces, esa región es la que nosotros estamos interesados en calcular el área. Esa región que estamos pintando en verde acá. Esa región polar. ¿Y cómo calculamos el área? Bueno, tendríamos que tomar una partición. Vamos a descomponerla en pedazos. ¿Qué vamos a partir? El intervalo donde varía el ángulo. Si nosotros tomamos una partición del intervalo alfa-beta, ¿sí? Una partición, como se está indicando acá,
delta xk, una partición del intervalo alfa, beta, entonces vamos a considerar para cada teta k la recta con ese ángulo. La recta con ese ángulo, teta k. Que lo podemos pintar ahí. La recta con ese ángulo, teta k. Y entonces nosotros obtenemos como una porción de región, la que está encerrada por esas que están ahí. ¿Y cómo vamos a aproximar esa porción de región? Con un sector circular. Vamos a aproximar esa porción con un sector circular, como bien está indicado aquí. Vamos a hacer el dibujo más grande. Entonces, ahí. Partimos el ángulo, entonces para acá, fíjate, este es teta k y el otro es teta sub k más 1. Entonces, esta porción de área, la que está en calipso, la vamos a aproximar por la que está en naranjo. ¿Qué es lo que está en naranjo? Lo que está en naranjo es un sector circular. ¿Ok? Ese sector circular. Ese sería el equivalente a aproximar en el caso cartesiano por un rectángulo. Estos serían como los rectángulos en el caso polar. Sectores circulares. Esos son los que mejores se ajustan a la curva. La suma de todos estos sectores circulares, la suma de las áreas van a aproximar el área y la región. Entonces, con esa información vamos a construir una suma que va a ser la suma de Riemann de algo. Entonces, partimos del intervalo A, B, alfa, beta, en sus rectángulos. Para cada uno de los teta igual teta k consideramos el segmento, el rayo, o sea, consideramos el rayo, por lo tanto la recta, y vamos a tomar el delta xk que entonces, delta xk que sería en este caso este ángulo, para cada teta. Este es delta x, teta sub k. Este es teta k menos 1, y este que está aquí está el polo, es el ángulo teta sub k. Así que el ángulo que está considerando ahí, así que el ángulo, este ángulo es teta sub k menos 1, y este es teta sub k, por lo tanto la diferencia es delta x, delta teta sub k es el ángulo del sector circular. Y entonces, con esta información, lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos la partición, vamos a considerar, en este caso, lo decimos acá, tomamos alfa y beta fijo, tomamos una partición del intervalo alfa, beta, cada una tiene ese radio, escogemos en los extremos izquierdos, por ejemplo, o el derecho en cada subintervalo, llamamos R sub k y vamos a ir ajustando. Delta xk, todas tienen la misma medida, por ejemplo, si dividimos en partes iguales, y tenemos que el sector circular tiene la siguiente área que estamos llamando A sub k. A sub k es el área del sector circular. ¿Y cuál es el área del sector circular? ¿Cómo se calcula el área del sector circular? Bueno, aquí está la fórmula. Si tú tienes ¿cómo calculas el área? En una circunferencia de centro R, de radio R, ¿sí? Que subtiende un ángulo del centro de teta radianes, el área del sector circular, que es la porción de circunferencia, de región ahí, que queda atrapada, el área de esta porción circular está dada por un medio de la medida del ángulo por el cuadrado del radio. Ese es el área. Por lo tanto, el área de cada sector circular va a ser un medio de el cuadrado del radio por la medida del ángulo, que es delta xk. O sea, cada área mide esto. Y entonces queremos sumar cada una de estas áreas y ver qué pasa con el límite. Ahí está. Ahí tenemos la suma de las áreas de los sectores circulares, está dada por esta expresión. Y nosotros reconocemos en este caso
que, fíjate que esta es una suma de Riemann, ¿de qué función? De esta función. Del cuadrado de la función de f. Esa es una suma de Riemann. De hecho, es una suma de Riemann de esta función. Para ser bastante más riguroso. Es una suma de Riemann de la función 1/2 de f al cuadrado. De la función al cuadrado. Entonces el problema es simplemente garantizar que esta suma, que es suma de Riemann ya, converge. Y por ejemplo, si pedimos continuidad a la función, que la curva sea continua, cuando n tiende al infinito, esa suma de Riemann converge. Y converge a un número que nos va a servir como definición de área. Así que el área de la región acotada, OTS, el área de esta región, es ese que está acá, es esa, de esa porción de plano polar, está dada por, después en el límite, está dada por esta expresión. ¿Ok? La integral, el área está dada por la integral entre alfa y beta, uno dice, de 1/2 de f de teta al cuadrado de teta, que, bueno, podemos sacar la constante fuera de la integral, 1/2 de la integral entre alfa y beta. Sí, alfa y beta de f de teta al cuadrado de teta. Ahí está el área. Entonces el área se calcula de esa manera. Las ideas descritas para determinar el área en coordenadas polares son las mismas que se estudió, por supuesto que son las mismas porque sigue el mismo principio. El principio era, tomábamos una partición del intervalo AB, aquí tomábamos una partición del intervalo donde está variando el ángulo, y aquí la única diferencia es que en el caso rectangular lo que uno tiene es un segmento, o sea, un rectángulo. Ese sería un rectángulo representativo de la suma de Riemann, y en el caso polar uno tiene una figura equivalente. ¿Cuál sería el rectángulo acá en este caso? Acá en el caso polar sería esto. Ese sería el equivalente en el caso polar. Este sería como el rectángulo en el caso polar. ¿Ok? Entonces, esta tiene área, esta que está acá tiene área f de xk, por ejemplo, delta xk, la base por la altura, delta xk es la longitud del segmento, y esa porción en rojo tiene área, esa porción en rojo tiene área 1/2 de f de teta sub k al cuadrado por delta teta k. ¿Quién es delta teta k? Este ángulo. Este ángulo es delta teta k. ¿Quién es f de teta sub k? Es la imagen de, por ejemplo, este punto, es la imagen que sería como el extremo derecho en este contexto, ¿no? Este sería como el extremo derecho del intervalo, delta, que es RK. ¿Ok? Así que lo que hacemos en coordenadas cartesianas lo estamos haciendo en coordenadas polares con esta figura ahora. Así que la suma de estas regiones van a aproximar el área y la región que está limitada. Que está limitada acá, aquí uno diría, en el caso polar, uno habla de limitada por, serían estos dos rayos, donde se mueve el ángulo, serían como el equivalente, en el caso cartesiano, a las rectas x igual a, que es esa línea, perdón, este es x igual b, y esta es el x igual a, en el caso cartesiano, ¿ok? Y este es y igual a f de x, el x se mueve entre a y b. Entonces, esta porción, en el caso cartesiano, en el caso polar sería esta. Esta curva es r igual f de teta, ¿ok? ¿Correcto? Así que efectivamente seguimos las mismas ideas. Las ideas son las mismas para el cálculo. Y la función es continua, la suma de Riemann funciona. Entonces ahí tenemos, si tenemos
una función continua y positiva, ¿ok?, para alfa y beta fijos, entonces el área acotada por la curva polar y los rayos θ igual alfa y θ igual beta, está dada por esta expresión, ahí, un medio de entre alfa y beta de f de θ al cuadrado de θ. Ya, aquí hablamos del elemento diferencial porque ese es el que podemos acentuar cada vez que calculamos. Entonces, cuando planteamos la integral, podemos darnos cuenta de cómo deberían ser las longitudes ahí involucradas. Entonces, el primer ejemplo que uno prueba es para comprobar que efectivamente la fórmula, esa integral te da el área, o sea, con esa integral calcula el área, es probándolo en regiones que uno sepa de antemano el área. Por ejemplo, uno dice, bueno, puede ser un cálculo que puede ser tonto, tomemos R igual f de θ igual R0 fijo. Y hagamos variar θ entre 0 y 2pi. La figura que nosotros generamos, ya lo sabemos, es el círculo. La circunferencia de centro del polo y radio R sub 0. Entonces nosotros podemos usar la fórmula para calcular el área de esa circunferencia. Entonces, el área de la circunferencia, el área de la curva sería un medio de la integral entre 0 y 2pi del cuadrado f de θ al cuadrado de θ, que en este caso sería naturalmente un medio de la integral entre 0 y 2pi de f de θ, que sería R0 al cuadrado de θ, y esto, bueno, nos va a dar R0 al cuadrado medios de θ evaluado entre 0 y 2pi, y vamos a obtener, y no puede ser de otra manera, R0 cuadrado pi, ¿no? El área de la circunferencia sabemos todo que está dado por eso. Bueno, aquí entonces tenemos el primer ejemplo. Entonces, cuando nosotros calculamos el área de regiones encerradas, de esa manera, el cálculo pasa por la integral. Entonces, mira, veamos el segundo ejemplo que está acá. Supónganse que nosotros quisiéramos calcular el área de la región que está en calipso ahí. Esa región, ¿sí?, está limitada, hagamos el dibujo un poco más grande. Esa región está limitada, como se indica ahí, está limitada por ese rayo, y está limitada por este rayo, θ igual pi medios, ¿sí? Y digamos lo que está como acotada superiormente, si pudiéramos usar el mismo lenguaje en el caso cartesiano, por esa curva. ¿Qué curva es esa? 2 seno de θ. ¿Ok? Esa es la región, la que se está pintando en calipso. ¿Mm? Entonces, lo que se pregunta, fíjate que esta región no es en la mitad de la circunferencia, sino que es esa porción que está ahí. Entonces vamos a calcular el área. Fijarse que la función es mayor que 0, mayor o igual que 0 en esa región que está ahí. Entonces el cálculo pasa por la expresión que se está indicando ahí, un medio de la integral entre pi cuarto y pi medio del cuadrado del radio. El cuadrado del radio, ese es R, 2 seno de θ, que está ahí. Entonces acá nos aparece, y nos va a aparecer con frecuencia este tipo de integrales, que son las integrales cuadráticas, entre pi cuarto y pi medio, del cuadrado del radio, 4 seno cuadrado. Entonces es importante tener presente, en los ejemplos vamos a recordar, que con frecuencia nos aparecen este tipo de integrales. Así que este tipo de integrales vamos a tener que recordar cómo se calcula. ¿Okay? Nos va a aparecer con frecuencia porque muchas de las funciones en las curvas polares están definidas en términos de seno y coseno. Entonces uno calcula la integral, aquí lo que estamos haciendo es usar la identidad, y llegamos a que el valor de la integral es esto. ¿Okay? El área está dado por esa región que está ahí. Déjenme mostrarles otro ejemplo, porque el que viene ahí está un poco más rebuscado.
La vamos a mover también. Calculemos el área de este cardioide. Este es una cardioide, ¿ok? En el primer cuadrante. En el primer cuadrante, es decir, cuando el ángulo se mueve entre 0 y pi medios. Vamos a calcular el área de la región que está limitada por la cardioide. Podemos calcular el área de la cardioide completa, pero calculémosla en ese cuadrante. Entonces ahí el ángulo varía entre 0 y pi medios y el radio es el que se está indicando ahí. Entonces el cálculo pasa por esta integral. Cuadrado del radio. O sea, la integral que está ahí, entre 0 y pi medio de 1 más coseno de teta al cuadrado. ¿Cómo calculamos la integral? Bueno, desarrollamos el cuadrado de binomio dentro y calculamos la integral en coseno cuadrado. Nos aparece la integral del coseno cuadrado. Bueno, eso yo la estoy destacando acá en color azul porque las vamos a calcular con mucha frecuencia. Así que ocupemos la fórmula, una integral del coseno cuadrado de teta es la expresión que está ahí, y entonces la vamos a reemplazar donde corresponde, entre 0 y pi medio, para obtener el cálculo que da 3 pi cuarto, 2. Ahí tenemos el primer ejemplo, ¿ok? Ya. Voy a considerar, calculemos el área, a ver, después va curvas, de la región dada por esa curva que está ahí. R cuadrado es menos 2 coseno de 2 teta. Bueno, esa curva se llama lemniscata. Se llama lemniscata esta curva. R cuadrado es igual 2 coseno de teta. ¿Cómo uno grafica esta curva? Bueno, la curva es como el símbolo del infinito para esta figura. Voy a hacer esto, todo esto que estoy comentando acá aparece aquí. Voy a hacer un comentario respecto a eso. Esta información se las envié, entonces sería bueno que la miraran. Curvas de este tipo, R cuadrado igual más menos un número coseno de 2 teta, o R cuadrado más menos el seno, un número seno de 2 teta, se llaman lemniscatas. ¿Ya? Las lemniscatas tienen simetría respecto a los tres ejes: polar, el eje bipolar, el polo y la recta teta igual pi medio. La figura es el símbolo del infinito. ¿Ok? Es el símbolo del infinito. Por ejemplo, para r cuadrado igual 2 coseno de 2 teta, el positivo es el símbolo infinito. ¿Ok? ¿Cómo uno grafica esta curva? ¿Cómo uno grafica esta curva? Uno grafica separadamente con raíz y después grafica esta otra curva, menos la raíz. Como estamos graficando con raíz, me tengo que quedar con los valores del ángulo donde coseno de 2 teta es positivo. ¿Ok? Coseno de 2 teta es positivo. El coseno es negativo en el segundo y tercer cuadrante. Coseno es negativo en el segundo y tercer cuadrante. ¿Ya? Entonces, el coseno va a ser negativo cuando 2 teta está entre pi medios y 3 pi medios. Cuando en ese cuadrante el coseno de teta es negativo. Y por lo tanto, no puedo tomar como esos ángulos porque estoy sacando raíz a un número negativo, independiente si es más o menos la raíz. ¿Okay? Entonces, cuando teta se mueve entre pi cuartos y 3 pi cuartos, cuando teta se mueve entre pi cuartos y 3 pi cuartos, no puede haber gráfica, que es justamente lo que se puede apreciar aquí. Cuando el ángulo varía entre este y ese, no hay gráfica ahí. Hay gráfica entre 0 y pi cuarto, y entre 3 pi cuarto y pi, por ejemplo. ¿Ya? Y la gráfica es lo que se está pintando en color verde. Esas gráficas que están en verde corresponden a la raíz, más la raíz positiva. Más la raíz positiva. Y la raíz negativa, o menos la raíz, es la parte que está en color naranjo, acá. Por lo tanto, la curva completa es considerar ambas curvas y por lo tanto es una curva cerrada. Esa es una lemniscata. Es el símbolo del infinito.
¿ok? El clásico símbolo del infinito, para la lemniscata. Se puede apreciar de la gráfica y de la definición todas las simetrías, simétrica respecto al eje X, respecto al eje Y, respecto al polo. Ya. El dibujo, en el problema en que estamos tratando nosotros, aparece menos la ecuación. Bueno, ese menos la ecuación, la gráfica de ese menos la ecuación, la tengo por acá, es esta. Es el mismo símbolo del infinito, pero está parado. ¿Ok? R cuadrado menos 2 coseno de 2 teta es el símbolo del infinito que está ahí. ¿Ya? Ahí tiene sentido justamente los valores de teta para el cual el coseno de teta es negativo, porque con ese n menos se transforma en más. O sea, el dibujo de esta figura justamente se va a hacer en el intervalo que habíamos despreciado en el ejemplo anterior, entre pi cuartos y 3 pi cuartos, justamente en esa variación de teta vas a poder dibujar, porque ahí el ángulo es negativo y este menos lo transforma en positivo, porque vas a sacar raíz después. Ya, esa figura es simétrica respecto al polo, al eje X y al eje Y. Entonces, por la simetría, uno obtiene que la porción de arriba tiene la misma área que la porción de abajo. Por lo tanto, vamos a calcular el área de la porción superior, de arriba. ¿Ya? Vamos a calcular el área de la porción superior. En la porción superior, la variación de la porción superior se mueve el ángulo entre pi cuarto y 3 pi cuartos. Entre pi cuarto y 3 pi cuartos dibujas toda la porción superior. El ángulo se va a mover entre pi cuarto y 3 pi cuartos. El radio se mueve entre 0 y la curva. Chocas con la curva. Ahí chocaste con la curva. Esto es RF de teta. Este es el polo. ¿Cuál es la curva? Es la raíz de este número. Fíjate que lo que está dentro de la raíz es una cantidad positiva, porque para esa variación del ángulo, coseno de 2 teta es negativo, y con ese menos 2 lo transforma en positivo. Entonces 0 se mueve en esa variación. ¿Ok? Aquí estamos diciendo un comentario acá. Estamos diciendo que, bueno, coseno de 2 teta es negativo, si 2 teta están si teta está aquí, y por lo tanto R tiene sentido calcular. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el área de la porción superior por la simetría, insisto? La porción superior se describe de esa manera, con la fórmula. Un medio de la integral del cuadrado del radio. ¿Ok? Un medio de la integral del cuadrado del radio. Vamos a hacer el cálculo. Si yo multiplico ese número por 2, voy a obtener el área de la región completa. ¿Ya? Entonces, podemos calcular esa región. Entonces queda entre pi cuarto y 3 pi cuarto de r cuadrado de teta. O sea, de r cuadrado significa de menos 2 coseno de 2 teta. Entre pi cuarto y 3 pi cuarto. Insisto que en esta región el integrando es una cantidad positiva. ¿Ok? Entonces calculamos la integral ahora. En este caso la integral es simple de calcular porque es por sustitución. Y llegamos que el valor de la integral es un medio. Es 1 en realidad, ¿no? Y está multiplicado por 2. Entonces el doble me da de la porción completa. Entonces la integral vale 2. Y por lo tanto el área de la región encerrada por la lemniscata, lo que queda atrapado dentro del símbolo infinito, es 2. Esta figura, si insisto, se llama lemniscata y multiplicar por menos 1 para la curva. La curva es, la región es el símbolo infinito pero parado. Ya, un comentario antes de continuar con el otro ejemplo es, nosotros dijimos que las lemniscatas son de esta forma, puede ser también seno. ¿En qué afecta la figura que sea seno? El símbolo va a ser siempre el del infinito, pero en el caso que es seno, el símbolo está ladeado, como se puede ver ahí. El dibujo es el mismo, pero está chueco respecto a los ejes. ¿Ok? Ese es el caso cuando es seno. Y si fuera menos seno, r cuadrado menos seno, el dibujo sería así. Sería el símbolo del infinito puesto de esa manera. ¿Qué línea es esta? 3 pi cuartos. Esa línea. ¿Ya? Estaría estirada, este sería 7 pi cuartos. O sea, el símbolo, la figura no cambia, que es el símbolo infinito, pero está puesto de diferentes maneras.
está acostado, está parado o está estirado de alguna forma. Esto es en el que esta figura corresponde a r cuadrado menos seno de 2θ. En el caso de seno, lo que nosotros tenemos es, se pierde la simetría respecto a los ejes. Recuerda que hay simetría respecto al eje Y si está este punto y está el simétrico. Eso no ocurre acá. Hay simetría respecto al eje X si está un punto y está el simétrico. Tampoco ocurre. Lo que único que ocurre en el caso de seno es que hay simetría respecto al polo. Que dice que si este punto está A, entonces está S. Y si este punto está A, entonces está este. Esa simetría se mantiene. En el caso de la curva con seno. Con coseno, las otras simetrías se mantienen. ¿Okay? Entonces, esta es la lemniscata. Y lo que hicimos acá es calcular el área de esa región. De la región que queda atrapada por esa curva. ¿Okay? Bueno. Veamos este después. Vemos este después. Porque tenemos que estudiar esa curva. ¿Ya? Y vamos presentando la situación. Sería razonable, lo que voy a comentar ahora es, no es extraño, no, aquí tiene cierta lógica, porque uno aprendió a calcular, primero, en el caso rectangular, esto, área de esta región, donde estaba limitada por el eje X, ¿cierto? Que sería igual 0. Y ahora después dice, bueno, ahora, ¿y cómo lo haría si tuviera las regiones que están limitadas por dos curvas ahora? Uno diría, ¿cómo lo hago con dos curvas? Esto es AB. Y uno dice, ¿cómo lo hago aquí si tengo ahora esta región en la que me preguntan, o sea, limitada por abajo por F y por arriba por G? Bueno, yo puedo calcular esa región de que está limitada con una integral de una diferencia. La integral de G menos F, ¿cierto? Entre A y B. Pero esta integral sale ¿de dónde? En realidad sale como una diferencia de áreas, ¿no? La podemos pensar como una diferencia de áreas. Por ejemplo, ¿habrá algo en el caso polar? Se podrá, en el caso polar, si tengo una región que está limitada por dos curvas, ¿cómo calcular el área? Y la respuesta es que también hay en el caso polar. Entonces, no debería extrañar lo que nosotros vamos a comenzar a estudiar. En el caso polar, ¿qué sería el equivalente en el caso polar? Bueno, en el caso polar sería que tú tienes una región así. Esta región sería el equivalente a esta. Una región que está limitada por abajo por una curva y por arriba por otra curva. Es bastante como natural pensar en esto. R1, curva R1, curva R2. R1 de teta. Y este es R2 de teta. Donde R1 es menor que R2. O sea, esta región. Esa región que está ahí. Ese sería el equivalente en el caso polar. Esta región está atrapada por dos curvas. R1, inferiormente por R1 y superiormente por R2. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculamos el área de esa región? Bueno, por analogía, o sea, razonando de la misma manera, uno debería esperar que esa área sería una integral de una diferencia de áreas. Bueno, y eso es justamente lo que va a ocurrir acá. Ahí está, ¿no? Los cuadrados de las diferencias. ¿Por qué? Porque aquí, si separo esta integral en dos, lo que estamos diciendo es que, ¿cómo calculo el área de R? Bueno, el área de R se puede calcular, aquí tiene cierta lógica, yo apelo un poco a la lógica que todos nosotros tenemos, el sentido común. Yo calcularía el área de esta porción completa, y después le resto el área de esta porción completa. Esa diferencia de áreas te va a dar el área de la porción que me interesa, que es esa, ¿no? Y eso es lo que está reflejado acá. Hay una diferencia de áreas ahí. Los cuadrados son porque el área se calculan de esa manera. El área de la región entre las dos curvas, dentro del sector circular, está dado por eso. Eso es lo que estamos diciendo acá. Así que es más o menos razonable
la fórmula que estamos presentando, porque es una diferencia de áreas. Entonces lo que hay que tener presente aquí, para ocupar la fórmula, es entre qué varía el R, dado el teta. Entonces uno dice, vuelvo a hacer el dibujo acá, uno dice alfa, beta, teta igual alfa, teta igual beta, y uno dice, bueno, aquí está la curva inferior, aquí está la curva superior. Si uno se da un ángulo entre alfa y beta, estamos considerando en el plano polar esta línea, este rayo. Ahí está el ángulo teta, que está entre alfa y beta, porque este ángulo es alfa, es beta, este es alfa, perdón, y el otro es beta. Teta es alfa y el otro es beta. Entonces este es alfa. ¿Y cuál es beta? ¿Dónde está beta? Acá está beta. Ahí está beta. Entonces teta está entre alfa y beta. Y en el rayo teta yo ubico el radio. En ese rayo ubico R. ¿Dónde ubico R? Aquí está R. Este punto tiene coordenadas R, teta. ¿Entre qué puede moverse R? Entre este punto, entre esta longitud y esta otra longitud. Hasta ahí. Por lo tanto, fijado el ángulo, los valores de R en ese segmento, para todos los puntos en ese segmento estás en la región. Entonces, cuando varía teta, llena la región. Efectivamente, entonces, la región queda descrita de esa manera. Todos los puntos que están ahí. Todos esos segmentos llenan la región. Y el área, entonces, de esa región es esta. Como una consecuencia del anterior. Entonces, uno puede calcular, por ejemplo, bien interesante, pero hagamos uno previo, que es un poco más intuitivo que ese. Calculemos, por ejemplo, ahí. Queremos calcular el área que está limitada por la circunferencia, R igual 5 seno de teta, y por este caracol, 2 más seno de teta. Precisamente, tenemos que precisar la idea. Queremos calcular el área que está dentro de la circunferencia y fuera del caracol. Exterior al caracol, fuera de la curva que está en violeta, y al mismo tiempo que está dentro de la circunferencia, dentro de la curva que está en naranjo. Entonces la región es la que se está pintando en calipso ahí. Esa completa. ¿Ya? La curva que tengo la circunferencia está en azul, que es la lemniscata. Del cuadrado del radio, de 4 coseno de teta al cuadrado. Esa integral nos va a dar el área de la región que está churada ahí. ¿Mm? Ese es el área. Fíjate que en este caso particular, no son ángulos del centro. La integral no tiene una dificultad muy grande porque hay que integrar coseno solamente. ¿Cómo podríamos calcular el área de la región descrita por esa curva? 1 menos coseno de teta ahí. ¿Cómo lo hacemos acá? A ver. Aumentemos esto. Fíjate que este dibujo es el dibujo de la cardioide. Esta es una cardioide, ¿ya? Como bien lo sabemos. Fíjate que el dibujo que se está haciendo ahí, hagámoslo un poco más grande. Estamos dibujando esa curva. Podríamos dar algunos valores importantes. Entonces, para teta R,
Porque fíjate, si θ es 0, R es 0. Y si θ es pi medios, R es 1. ¿Ok? Entonces la curva efectivamente parte en el polo, se da la vuelta. Fíjate que si θ es pi, si θ es pi, R vale 2, porque coseno de pi es menos 1, R vale 2. Lo que está diciendo que esta curva toma el ángulo pi y después llega ahí, a una distancia 2 del polo. Tienes ese punto, partes en el polo, llegas ahí, y es el punto. Entonces, queremos calcular el área de la región achurada descrita. Entonces, la variación del ángulo es entre 0 y pi medios, y el radio está entre el polo y la curva. 1 menos el coseno de teta. El área, entonces, de esa región es dada por el área de esa región, es dada por la integral, un medio, de la integral entre 0 y pi medios, de 0 y pi medios de el cuadrado del radio. En este caso, 1 menos el coseno de teta al cuadrado. Al cuadrado de teta. Estos cálculos, estas integrales yo las dejo expresadas, yo creo que a esta altura no tienen una dificultad mayor para ninguno de nosotros. Hay que integrar el coseno cuadrado y la sustitución, se hace la sustitución apropiada para hacer los cálculos. Aquí entonces yo siempre sino que siempre opto por dejar expresado, porque la parte más difícil en estos cálculos es plantear la integral correcta. Fíjate que aquí desarrolla los cuadrados y calcula la integral, ¿ah? No, la dificultad de cálculo, de cómputo aquí no es mucha, la dificultad pasa por plantear la integral correcta, que el dibujo refleje, que la integral refleje el cálculo el área que quieres calcular. Entonces el cálculo de la integral es eso, ¿ya? El cálculo está dado por esa región que está ahí. Entonces, voy a, cómo va a quedar cuando le envíe todo esto que está ahí. Si quisiéramos calcular, como para cerrar este ejemplo que quedó pendiente en el apunte, ese que está ahí. Bueno, aquí está el mismo ejemplo que lo planteamos acá. Bueno, aquí está el cálculo de la integral entre 0 y pi medio de 1 menos coseno de teta al cuadrado. Está dado por esa expresión, y la integral es un medio de esa que está ahí. ¿Ya? Ese es el valor de la integral. Nos quedó pendiente este problema, r igual coseno de 3 teta, este que estaba acá, es este, que lo dejamos pendiente. ¿Por qué? Porque eso requería estudiar esta curva. A esta. ¿Quién es esa curva? ¿Qué es esto? Bueno, eso es un pétalo, o sea, es un rosa se llama esta curva. Estas curvas se llaman rosas. Estas curvas se llaman rosas. Tengo acá, les envié esta información, está acá. Esas curvas también, ese es el último tipo de curvas que necesitamos manejar. Ya hemos hablado de los caracoles, ya hablamos de los caracoles, en particular de las cardioides. Ahora hemos comentado la lemniscata, curvas de ese tipo. Y el otro gran curva que siempre aparece en evaluaciones son las rosas. Las rosas son curvas de la forma, y me tomo solamente un minuto, y aguántenme solo un minuto, son cosas de la forma constante por coseno de m teta, o constante por seno de m teta. En general, m es un natural. En general, m es un natural. Los casos que interesan es cuando m es mayor que 1. Porque si m es 1, si m es 1, lo que tiene son circunferencias, que ya las estudiamos anteriormente. ¿Ya? Si m es 1 son circunferencias.
Y estas curvas ya las estudiamos acá. Ahí están. Estas, que están aquí. Todas estas con m igual 1. Estas son circunferencias, ¿correcto? Así que el caso que interesa es cuando el m es distinto de 1. De hecho, mayor que 1. 2, 3, 4, etc. También tiene sentido colocar m, una fracción. Ahí la curva se deforma un poco. También aparecen ese tipo de cosas, pero en el caso que son naturales, se llaman las rosas. Y estas curvas tienen pétalos. Pétalo es la región que queda encerrada por una parte de la curva. ¿Ya? Eso es un pétalo de la rosa. Y uno puede probar que hay una cantidad par o impar de estos pétalos dependiendo del número que pongas dentro del argumento. Si m es par, hay el doble de pétalos. Y si m es impar, hay esa cantidad de pétalos. ¿Ok? Entonces el ejemplo que se está planteando ahí es el dibujo del lado izquierdo corresponde a m igual 2. Esta es una rosa de 4 pétalos. 2 tetas. A coseno de 2 tetas. Y en el lado izquierdo aparece una rosa de 3 pétalos. 3 tetas, 3 es impar. ¿Ok? Uno, ¿cómo va dibujando acá? Bueno, va dibujando, dependiendo del cuadrante que se encuentre, va dibujando aquí. Recordar que si el radio es negativo, uno tiene que dibujar tomándole pi o 180. Entonces, en el caso que r igual coseno de 3 teta, tengo esa figura que está ahí, que es una rosa de 3 pétalos. Y la pregunta, todas estas curvas, todas estas rosas, son simétricas, todas respecto al polo, y hay algunas que tienen simetría respecto al eje polar o al eje 90, la recta teta igual pi medios, y lo que uno puede probar es que cada una de los pétalos tiene la misma área. Por lo tanto, uno puede calcular solamente el área de un pétalo y multiplicar por la cantidad de este, para tener el área de la región encerrada por la curva. ¿Qué es lo que se está haciendo acá? Entonces, un pétalo de esta curva se describe cuando el ángulo varía entre menos pi sexto y pi sexto. Recuerda que si teta es pi sexto, el coseno es 0. El coseno es 0 porque queda 3 pi sexto que es pi medios. Así que esta curva, cuando el ángulo es negativo, sale del polo, se da la vuelta y después vuelve. Así que en esta variación, cuando el ángulo está entre menos pi sexto y pi sexto, la curva hace esto. Justo lo que se está planteando ahí. Por tal razón, se encierra una región. Entonces, la región interesada, que es el pétalo, el ángulo varía entre menos pi sexto y pi sexto, y el radio varía entre 0 y la curva. Con esta información uno plantea la integral. Entre menos pi sexto y pi sexto del cuadrado del radio, por un medio, nos va a dar el valor de un solo pétalo, y si lo multiplicamos por 3, y lo estoy marcando ahí por 3, nos da entonces el valor total, el área total. Bueno, aquí el cálculo es de una integral del coseno cuadrado esencialmente, ¿no? Entonces este cálculo no tiene una dificultad muy grande. ¿No? Es el cálculo del coseno cuadrado con un cambio de variable ahí, porque u vale 3 teta, y llegamos a que el área es pi cuarto en este caso. El área es pi cuarto. ¿Mm? El área del pétalo es pi cuarto y hay que multiplicar por 3. 3 pi cuarto. ¿Ya? Bueno, retomemos exactamente de este ejemplo para hablar un poquito más de rosas la próxima clase. Bien, jóvenes. Yo creo que vamos a destinar la clase del miércoles también a redondear esta idea porque siempre queda hay algunas cosas